Hace apenas pocas horas se confirmó por parte de la Corte Electoral que ya no se contarían las adhesiones al recurso interpuesto con el objetivo de someter a referéndum la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración por haberse alcanzado a ese momento ya la cantidad suficiente de firmas requeridas para tal fin. Estamos en diálogo ahora con el dirigente de FUCBAM, Gustavo González, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, González? Buen día, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. La FUCBAM fue una de las organizaciones sociales que se comprometió con la campaña de recolección de firmas. Cuando faltaban pocos días para que expirara el plazo, ¿pensaba que se alcanzaría con tanta holgura el número de adhesiones necesarias? Porque se hablaba bastante, ¿no?, en ese sentido, que faltaba esto, que faltaba lo otro. Sí, bueno, yo creo que en lo que me es personal siempre fui optimista, porque ya los referéndums son parte de la vida nacional, digamos, ¿no? Es decir, que hay una cultura en el pueblo uruguayo de referéndum. Al principio, obviamente, que era complejo. La LUC sale cuando inicia la pandemia, luego nos agarra la recolección de firmas justamente en momentos de crecimiento de la pandemia. Recordarán el decreto de que no podíamos hacer aglomeraciones y demás, también producto del COVID-19. Y bueno, se transformó en una campaña difícil, ¿no? Difícil, no hubo carnaval, por poner un ejemplo, y bueno, uno en carnaval, en los tablados, en los lugares donde se concentra la gente, era mucho más fácil la recolección de firmas de referéndum anteriores. Esta vez fue complejo, fue difícil. Yo creo que básicamente lo sacó la gente, fundamentalmente, lo que yo digo, los militantes de a pie, ¿no? Sin duda fue así. Y fue así. Y hubo un envío muy grande en el último mes, digamos. Por lo tanto, no solamente llegamos a la firma, sino que se pasaron largamente las firmas. Y bueno, ahora ya la Corte Electoral las validó y el 27 de marzo no hay duda que habrá referéndum. Entonces, fue complejo al principio, pero bueno, se llegó y yo creo que le hace muy bien al país desde el punto de vista democrático que la ley, que a juicio del Poder Ejecutivo es la más importante, bueno, se conozca. Y este es un tema clave. Nosotros decíamos que se conoce poco la LUC, ¿no es cierto? A nivel popular. Y bueno, esto ahora lo reconocen todos los actores políticos y sociales. Entonces este referéndum, bueno, va a abrir el debate. Yo invito a todos los ciudadanos a participar activamente, a que escuchen argumentos de las distintas partes, y el 27 de marzo, cuando uno está solito frente a la urna y su conciencia, votará lo que considere mejor, o el sí o el no. Parece que está siendo honesta la campaña por parte de los defensores de la ley cuando manifiestan inverdades, incluso por parte hasta del propio secretario de la presidencia, asustando a la población con cosas que no están dentro de los 135 artículos que serán sometidos a referéndum. Bueno, esto es muy delicado, es muy difícil. Yo creo que hacen mal. El miedo siempre es dañino para cualquier población. El miedo. La gente tiene que votar sin miedo y con su conciencia. Yo creo que ha habido una serie de argumentaciones fuera de lugar. Una es esa. La otra, por ejemplo, que llama la atención, que una dirigente política como Raffo, por ejemplo, se viralizó un video donde ella en una reunión con jóvenes del Partido Nacional convoca a hacer piquetes. Esto se viralizó en toda la... Bueno, los piquetes están prohibidos por la LUC. Los supuestos piquetes. Entonces, que Raffo diga eso descoloca un poco, ¿no? Quiere decir, porque nadie puede creer que no haya leído la LUC. Que desde el Ministerio de Educación se diga que volveríamos a la educación de los soviets.
me parece una real barbaridad. Y es herir la inteligencia del pueblo uruguayo, porque que yo sepa, nunca en la escuela primaria nos entregaron un material soviético para la lectoescritura, ni para matemáticas. Entonces, eso no hace bien al debate. Yo invito a todo el mundo, o por ejemplo, lo que dijo el propio presidente de la República. Fíjense que nosotros, ustedes saben que en la Torre Ejecutiva se convocó a varios periodistas para explicar la LUC. Entonces, desde la comisión del sí dijimos, bueno, nosotros también tenemos derecho a explicar en las mismas condiciones sobre por qué estamos en contra de determinados artículos. Y la contestación del presidente fue, no entendí lo que me piden, no sé si quieren saladitos. Yo creo que la investidura de un presidente de la República, al cual todos debemos de respetar, no puede hacer ese tipo de comentarios porque lo único que hacen es exacerbar el ánimo de los otros. Entonces sí, creo que hay, digamos, una clara intencionalidad a poner miedo, como esto de que si se derogan los 135 artículos, los últimos 600 presos saldrían liberados. Esto no hace bien. Yo creo que es producto de dos cosas. Lo primero es que los defensores de la LUC, y hay pruebas de esto que yo estoy diciendo, decían que no llegábamos a las firmas. Y se negaron a debatir la LUC mientras toda la recolección de firmas. Llegaron las firmas, sobrepasamos el número que se nos pedía, yo creo que se pusieron muy nerviosos. Y después hay cuestiones que el oyente tiene que reflexionar. En la LUC se incorpora un artículo para darle transparencia al aumento de los combustibles. Había una crítica de que no había transparencia, que las críticas pueden ser todas bienvenidas. Ahora resulta que no se aumentan más los combustibles hasta después del referéndum, porque ANCAP tiene espalda. Y estoy siendo textuales palabras del presidente de ANCAP. Ganancias extraordinarias. ¿Cómo? Ganancias extraordinarias. Ganancias extraordinarias, y hace poco prácticamente querían rematar a ANCAP porque era deficitaria. Lo otro, era fundamental que el Parlamento Nacional discutiera este año la reforma de la Seguridad Social, y también la reforma de la Seguridad Social pasa para luego del referéndum. Y el viernes pasado, una resolución del Comité Ejecutivo del Partido Colorado plantea que no era conveniente ni aprobar la ley de forestación ahora, y tampoco esta ley presentada por Cabildo Abierto de prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. Ambas también el Partido Colorado dijo que deberían pasar para después del referéndum porque no es oportuno ahora. Entonces, era urgente la transparencia para los combustibles, era urgente la reforma de la Seguridad Social, y ahora no es urgente. Entonces, esto es un claro cálculo político que están haciendo. Lo otro que se está planteando, que esto es ponerle un palo en la rueda al gobierno. Bueno, miren, ¿cuántos referéndums hubo en Uruguay? Y entonces quiere decir que cada referéndum es un palo. Acá el 27 de marzo la ciudadanía votará, y el 28 de marzo no tengan ninguna duda que el presidente de la República va a seguir siendo el mismo, que los diputados y senadores también. Acá no hay ninguna... ¿De dónde pueden sacar que desestabiliza un gobierno hacer uso de un instrumento democrático y constitucional como es el referéndum? Entonces, el segundo argumento que yo creo es que están muy nerviosos. Fíjense que yo, por ejemplo, aspiraría a que tanto defensores como quienes no defendemos los artículos de la LUC
se discuta sobre los artículos por área. Bueno, yo pienso que este artículo que dice tal cosa, estoy de acuerdo, en otra estoy en contra. Bueno, sin embargo, se dice la LUC es seguridad, la LUC es libertad. No, eso no es la LUC. La LUC son artículos que hay que discutir. No están presentándose a muchos debates. Sería saludable un debate para que la gente conozca los contenidos de la ley de urgente consideración. Entonces yo creo que están muy nerviosos, por eso este tipo de exabruptos como el de la educación de los soviets, o la senadora Bianchi que plantea de que los cooperativistas no deberíamos hablar de esto, y que la personería jurídica de Fugman no nos avala, como si Fugman tuviera 2 años en esto. ¿Cómo no nos va a preocupar el capítulo íntegro de la vivienda de la LUC? Que no te iba a preguntar. Sobre eso te iba a preguntar justamente, el tema de la vivienda, que es lo que ustedes realmente desde la Fugman los tiene que movilizar más. En el plano netamente de la vivienda, ¿en qué afecta a la población el articulado que presenta la LUC? Bueno, lo primero es que todo el capítulo tiene un título muy sugestivo. Vivienda emergencia. Por la emergencia de la vivienda. Correcto. Si uno lee todos los artículos, son todos temas institucionales y ninguno resuelve el problema de la vivienda. Ninguno dice, por ejemplo, bueno, vamos a afectar tal impuesto para que el Fondo Nacional de Vivienda se recree, vamos a crear tales programas de vivienda para abatir el déficit que en el país está en 70.000 unidades habitacionales. Lo único que plantean para resolver el problema de la vivienda es el alquiler sin garantía, según ellos ahora, porque tampoco lo habían colocado como eso. Ahora, cuando nosotros salimos a criticar esto, dicen que es para resolver. Bueno, lo primero que tiene que saber el oyente es que el alquiler sin garantía ya existe en el país antes de la LUC. Antes de la LUC, usted podía alquilar sin garantía. Por lo tanto, no es necesaria una ley de urgente consideración para algo que ya existe. Yo alquilé toda mi vida sin garantía. Bueno, por eso. Ahora, ¿qué hace la LUC con el alquiler sin garantía? Si uno se incorpora al articulado de la LUC, alquilando sin garantía, uno de los artículos define que al tercer día sos declarado moroso. Al tercer día. Cualquiera que ha alquilado y cualquiera que alquila como propietario sabe que cualquier trabajador o trabajadora puede 1 mes o 2 meses atrasarse en 3 días. Bueno, aquí la LUC le dice que al 4.º día ya tiene automáticamente una mora del 60%. O sea, yo estoy alquilando por 10.000 pesos, me atrasé 3 días, al 4.º día tengo que tener 16.000. ¿Para qué? Para que el otro artículo de la LUC, que me desaloja, me inicia desalojo a los 6 días, a los 6 días puedo ser desalojado. Tengo que encontrar los 16.000 pesos para que no me desalojen como mal pagador en 6 días. Lo cual es una barbaridad, una barbaridad. Pero lo otro que dice la LUC es que también el buen pagador va a poder ser desalojado en 30 días. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque quien regula el mercado de el alquiler en el país es el mercado. Entonces, si yo te estoy alquilando a ti una vivienda por 10.000 pesos por mes, y tú rigurosamente me has pagado durante todo el contrato, en 1 año, pero viene otro y me ofrece 15.000. Entonces yo, como propietario, obviamente, si uno me ofrece 10 y el otro 15, voy a optar por el de 15. Y te puedo desalojar, aún siendo buen pagador, en 30 días. Viene otro y me ofrece 15.000. Entonces yo, como propietario, obviamente, si uno me ofrece 10 y el otro 15, voy a optar por el de 15. Y te puedo desalojar, aún siendo buen pagador, en 30 días. Y lo otro que dice la LUC, que es peor todavía,
Según la ley de alquileres, que quiero aclarar, continúa viva y coleando. La LUC no deroga la ley de alquileres nacional. Bueno, antes, ante la ley de alquileres, un propietario tenía que estar al día con todos los deberes con el Estado. Es decir, no podía tener deudas con el Estado para iniciar desalojo. Ahora la LUC lo libera de eso al propietario. El propietario puede ver un año de contribución inmobiliaria o de otros impuestos, y igual va a poder iniciar el desalojo. Entonces, ¿a quién le da garantías esto? Al propietario. El inquilino antes podía alquilar sin garantía. Y no tenía esta espada de Damocles arriba. Entonces, ¿cómo FUCBAN no se va a preocupar por esto? Un legislador del oficialismo dijo, pero los cooperativistas no alquilan. Es cierto, los cooperativistas que ya logramos la vivienda. Pero nosotros tenemos cientos de personas en cooperativas en formación que están alquilando, porque todavía no les salió el préstamo. Tenemos gente que está construyendo en estos momentos, pero está alquilando porque todavía no les salió el préstamo. Y por otra parte, ¿cómo no va a poder opinar FUCBAN sobre un problema tan grave como este? Entonces, se equivocaron en poner esto. Reconozcan que se equivocaron, que no era necesaria una ley de urgente consideración para meter un capítulo de vivienda que no resuelve el problema de la vivienda. Fíjense, las cooperativas de vivienda que tenían fecha para escriturar hace 1 año y medio, recién empezaron a escriturar a partir de agosto. O sea que teníamos un atraso como programa de 1 año y medio. Pero el Plan Juntos, que no es el programa de cooperativas, también tiene un atraso de 1 año y medio. Los realojos también tienen un atraso de 1 año y medio. Y el mayor recorte del presupuesto fue el de la vivienda. La vivienda tuvo un primer recorte en marzo, ni bien asumió el gobierno, como todos los ministerios que se le recortaron un 15%, y además en la ley de presupuesto nos recortaron un 17%. Es decir, ¿cómo uno puede entender que quieren incorporar a la LUC el alquiler sin garantía para resolver el problema de la vivienda, según ellos, y por otra parte le hacemos un ajuste del 30% de recorte a la partida presupuestal de vivienda? No, el problema de la vivienda está en el CTI en el país. Con este presupuesto solo se va a aumentar el déficit habitacional. No hay arreglo con esto. Yo creo que el fondo de la cuestión en el tema de la vivienda lo dejó muy claramente expresado el diputado Subía, el ex fiscal Subía, quien de forma muy descarnada lo dijo con todas las letras, sin temor a ninguno, sin ruborizarse siquiera, que ya bastaba con esa política de solidaridad, de que son todos buenos, ¿no? Con eso confirma exactamente lo que usted está diciendo. El beneficiado en realidad con este capítulo es el propietario, el inquilino, el sector más desfavorecido, más perjudicado, más débil en estas negociaciones, termina siendo obviamente el inquilino. La Corte Electoral definió que la papeleta por el sí será de color rosado, mientras que la del no será de color celeste. Desde el PIT-CNT se cuestiona y se interpone un recurso. ¿La FUCBAN acompaña esa interposición de recurso? No, yo personalmente hoy fui a interponer el recurso, porque quien critica esto es toda la comisión del CID. Toda la comisión. Y hoy yo soy uno de los firmantes que presentamos un recurso de recomposición de esto, y lo voy a explicar por qué. El color celeste, y todo uruguayo o uruguaya lo va a entender, es un color que todo el pueblo se siente celeste, ¿no es cierto? Es decir, es un emblema nacional el celeste. Entonces, la Corte Electoral nos da el rosado a nosotros y el celeste al no. Bueno, primero no fue por acuerdo en la Corte Electoral, fue por mayoría. Esto hay que llegar a un acuerdo. Nosotros no reivindicamos que nos den el color celeste a nosotros, no. El color celeste no debe aparecer porque, al buen decir y popularmente hablando, es flechar la cancha. Yo ya vi
yo ya vi algunos spots del no con la camiseta celeste. En una camiseta celeste que dice, los celestes votamos no. Entonces, hoy planteamos ese recurso. Yo espero que la Corte Electoral reflexione. Hay argumentos que aparentemente dio la vicepresidenta de la República, no sé porque yo escuché solo trascendido de prensa, que dijo, bueno, esto es golpear la inteligencia del pueblo uruguayo o algo así, o no, o subestimar la inteligencia. No, no es subestimar. No es subestimar a nadie, nosotros nunca vamos a subestimar, y menos al pueblo uruguayo, en el cual confiamos que iba a recolectar las firmas. Es que todas y todos sabemos que el celeste es subjetivo en el país. Subjetivo. Es decir, cualquiera se siente celeste. Entonces, hay un antecedente, ¿no? Hay un antecedente, si me permite, Gonzalo, digo que hay un antecedente muy próximo acá, que es lo que sucede, por ejemplo, con el gobierno de la República Federativa de Brasil, que el bolsonarismo, por así decirlo, se apropió de la camiseta verde-amarela. La camiseta de la selección brasileña hoy en día es propiedad, es símbolo del bolsonarismo. La oposición cedió esa posibilidad, no advirtió el riesgo que se corría y hoy en día lo perdieron. Así como la propia bandera. El pabellón nacional brasileño hoy en día es símbolo de bolsonarismo. El color celeste no solamente es el color de la camiseta de todos, sino que además es el color identificativo del partido de gobierno. Ahora la pregunta que le hago es, ¿interpone el recurso pena por el color celeste o por ambos colores? No, por el color celeste, que no se le dé a nadie el color celeste, ni al no ni al sí. Bien, correcto. Quieren ponerlo nosotros, el rosado, el rosado. El no, que elijan. Y yo quiero que pensemos esto. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran dado a nosotros el celeste? Hubieran puesto el grito en el cielo, no les quepa duda. Y estaría bien, porque esto es flechar la cancha. Yo espero que reflexione la Corte Electoral, porque no le hace bien al debate democrático abierto sobre esto, flechar la cancha de esta manera. La Corte Electoral se basa en el antecedente de los últimos recursos también, en el que también los colores eran estos, pero bueno, tal vez en ese momento no se haya percibido esta subjetividad que tú manejas, ¿no? Obvio, y además, cada coyuntura política corresponde al momento actual, ¿no es cierto? Al momento que se está viviendo. Entonces, en un momento donde obviamente yo creo que el referéndum va a ser muy reñido, bueno, nos parece que esto... Ahora, la palabra la tiene la Corte Electoral. Nosotros no vamos a dejar de ir a votar sí y hacer toda la, digamos, la propaganda posible para que la gente vote sí. Pero la Corte Electoral, a mi juicio, se debe ocupar primero de ser igualitaria, ¿no? Y lo segundo es tener un mensaje pedagógico frente al ciudadano. Por ejemplo, hay mucha gente que a mí me pregunta, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Sí es obligatorio. Y eso lo debe decir la Corte Electoral. El referéndum es obligatorio igual que las elecciones nacionales. Y hay que aclarar también que el voto en blanco tiene una incidencia muy importante. Votar en blanco no es votar neutro, es votar por el mantenimiento de la ley tal como está. Exacto, es votar por el no. Entonces, para derogar los 135 artículos, uno vota sí a la derogación de los 135 artículos, o no a la derogación de los 135 artículos. Y el voto en blanco suma al no. Entonces, que no se crea el ciudadano que vota en blanco que es un voto que no se cuenta. No, no, no. Se cuenta para el no. Entonces, en ese marco, es fundamental que la Corte Electoral, y esto no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo varias encuestas, que hay mucha gente que tiene desconocimiento de la ley, desconocimiento acerca de si es obligatorio o no, y desconocimiento sobre el tema del voto en blanco, que suma al no. Entonces, de eso debe ocuparse la Corte Electoral,
a los efectos de... Y lo nuestro fue un planteo que hicimos hoy a la mañana, al mediodía presentamos el recurso, y esperamos contestación lo más rápido que se pueda, a ver cuál es. Si es negativa, si es que quieren salir con el... van a mantener el color celeste, bueno, no vamos a frenar nuestra campaña por eso, pero lo mejor es lo que estamos planteando. Gustavo González, dirigente de... ¿Presidente, secretario general? ¿Cuál es el cargo? Secretario general. Secretario general de FUCBAM. Un gusto haber dialogado contigo. Y bueno, nos mantenemos aquí a las órdenes. Quedaste con mi número de celular. Yo me quedo con el contacto de FUCBAM. Ante cualquier novedad, estamos a las órdenes. Perfecto. Y un gran abrazo a todos los cooperativistas de Rivera y a los ciudadanos en general. Gracias. Que pase bien. Adiós.